Traition, jealousy, anger, betrayal. Love is for the highest beer. There can be no trust. Without trust, there is no love. Jealousy, yes, jealousy will drive you mad. You don't have to put on that red light. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it is right. Roxanne, you don't have to wear the dress tonight. Roxanne, you don't have to sell your body to the night. Estamos con Javier Delgado, secretario general de ANSAFE General López y un activo militante en favor de los derechos de los trabajadores, en el caso particular de los docentes. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo va? Digo, abarco a toda la actividad de los trabajadores de tu parte, no solamente por lo que te conozco en lo personal, sino porque además forma parte de la intersindical, que es un conglomerado de gremios que apuntan un poco a, no digo a dejarla de lado a la CGT, la reconocen a la CGT, o usted en el caso de ustedes a CETERA, pero con una impronta distinta de lo que están planteando estos dos agrupamientos a nivel nacional. Sí, así es. Bueno, para nosotros fue una muy buena noticia esto de que se formó la intersindical en el departamento, y sobre todo acá en Venado Tuerto, con más de 12 gremios que la integran. Y sí, independientemente de la discusión que habría dentro de la CGT o también dentro de la CTA, en los hechos son sindicatos que algunos integran la CGT, otros la CTA, pero digamos la idea del agrupamiento era unificarlos por puntos muy mínimos con los cuales ningún trabajador podría rechazar o quedar afuera, porque entendíamos que en un momento como en el que estamos, en donde lamentablemente tenemos que salir a defender cuestiones básicas e históricas que las estamos viendo perder, nos parecía que puntos básicos como por ejemplo no al techo en la paritaria, no al 15%, el rechazo al pacto fiscal, en contra de los despidos, ya sea en el Estado o en la actividad privada, puntos muy básicos que nos permitan unificar lo que más podamos, porque claramente aquí lo que está en juego son los derechos de todos los sectores. Entonces nos parecía de algún modo lo más inteligente de acuerdo al escenario que estamos viviendo. Sí. El tema de la reforma previsional en su momento, que significó capturarle al sistema de jubilación, algo así, algunos hablan hasta de 40.000 millones de pesos. Esto es una locura, ¿no? El pacto federal significaba 100.000 millones de pesos que tenían que salir de algún lugar y buscaron a los jubilados. Esto es una política de ajuste directa o indirecta, como vos quieras reconocerlo. Sí, claramente, me parece que en ese sentido el gobierno nacional lo ha dicho claramente. Ellos están por la quita de derechos a los trabajadores para atraer inversiones. Ese es su programa, y bueno, ante eso los trabajadores tenemos que oponer nuestro programa, y que es básicamente la defensa de derechos históricos, tratar de no esconder las diferencias, porque cada gremio, cada agrupamiento tiene su impronta, pero priorizar la unidad alrededor de cuestiones que vayan a fortalecernos, porque lo que está en marcha es un ajuste que no tiene que ver como años anteriores solo con la pérdida de poder adquisitivo, sino con la pérdida de derechos históricos. Entonces, bueno, también esta cuestión de que muchas veces los sellos de las centrales están a nivel nacional o muchas veces a nivel provincial, pero a la hora de estar presente en el territorio muchas veces cuesta. Entonces, bueno, justamente nuestro desafío era contrarrestar esa debilidad sin entrar en discusiones hacia el interior de las centrales, digamos, que justamente digamos lo bueno de esto es no desunir, sino justamente unirnos para recobrar fuerzas. Sí, fundamentalmente en la acción, unidad en la acción, eso es lo que así es. Parece que hay que plantear, ¿no? Sí, que me parece que es la prioridad. Claro, la diferencia política me parece que existe. En el caso
de los docentes, es evidente que existe. Ustedes acá no acompañaron la elección de las autoridades digamos, esta región votó en contra de la que finalmente ganó, que fue la de Baradero. Claro, así es. Pero eso no quiere decir que vos no vas, ustedes los docentes de acá no van a adherir a la medida de fuerza que significa esto que vos decís. Sí, y que es algo que parece simple pero que muchas veces no se ha practicado. Claro. Y que es lo que de algún modo, si uno ve para atrás la historia del movimiento obrero argentino, es si hay alguna enseñanza importante es alrededor de esto, de no obviar lo político, porque siempre está discutir, debatir, pero priorizando los puntos que nos hacen estar unidos. Entonces me parece que ese es el gran desafío. Hasta incluso hay muchos balances, autocríticas, claro, o cómo cada uno ve el proceso, pero me parece que hay que juntar fuerzas porque lo que está en marcha es muy grave, y también entendiendo que gran parte de la sociedad, siendo trabajador, no se siente como trabajador, o por momentos vemos que hay algún sector que está haciendo paro o que está llevando alguna medida de lucha, y son los propios trabajadores los que están criticando a ese sector, no advirtiendo que cuando pierde un sector de los trabajadores después debilita al resto. Claro. Entonces, bueno, eso que parece tan fácil de ver, en la práctica no está sucediendo, es decir, esos lazos de solidaridad entre los propios trabajadores se ha roto. Sí. Obviamente esto está incrementado porque hay sectores que están en blanco, otros sectores que somos los estatales y otro sector que está abiertamente precarizado, pero pensemos que, porque esto también se debate, por ejemplo, con la huelga docente. Claro. Lo que a nosotros nos cuesta explicar de cara a la comunidad es esta cuestión de que si nosotros, que tenemos y somos conscientes muchas veces derechos y conquistas en relación a infinidades de padres que asisten a la escuela pública y que están abiertamente precarizados, lo que hay que plantear es que si nosotros perdemos derechos, ¿qué va a quedar para ellos? Claro. Entonces, bueno, eso lamentablemente no se da porque, por ejemplo, la huelga docente sufre muchas críticas por parte de la comunidad, pero es algo a construir y a tratar de aprender del pasado, porque si hay algo que el movimiento obrero nos enseña es que hubo en la historia del movimiento obrero unidad, hubo fortaleza, hubo, digamos, esto de que nuestras demandas sean las demandas de más sectores, y me parece que la intersindical en ese sentido fue un paso adelante que está en marcha y que, bueno, esperemos que ese espacio se mantenga, digamos. Claro, ahora, entrando en el terreno, lo último que digo es referencia a ese tema anterior. Hugo Moyano, Hugo Moyano de hoy, es el mismo que rompió la CGT en la década del 90 para oponerse al menemismo. Sí. Si vos te acordás, el MTA, el Movimiento de Trabajadores Argentinos, que fue la ruptura, que en el otro lado quedó la CGT que estaba con Triaca, me parece, no me acuerdo quién era el que estaba quedado, pero él rompe la CGT con el MTA. Dicho esto, seguimos con lo de ustedes, los docentes. ¿Cómo está la situación de los docentes hoy? Y a partir, también es cierto lo que vos decís, no hay que dejarlo pasar. El gobierno, yo te lo leí acá, lo tengo en el informe, algo que vos decís. Y te lo he preguntado a lo largo del año, ¿qué pasa con las paritarias? Vos me decís, siempre la respuesta es, el gobierno no la llama, la está tirando, la patea para adelante. Bueno, y el hecho es ese, es que lo estaba haciendo con la intención de llegar con los chicos, teniendo que ir a la escuela, y ese día la propuesta era tan ínfima que no le quedaba otra alternativa al docente que rechazarla. Entonces lo hace responsable ante el conjunto o una mayoría o un grupo de la sociedad que dicen estos tipos, qué sé yo, mira lo que genera. Sí. Esto estaba meditado por el gobierno provincial y fundamentalmente meditado por el gobierno nacional. Sí. Y esto que compran todo ese paquete. Sí, lo que uno advierte ahí es que a pesar de las diferencias de color político en muchas provincias, la verdad es que todos los gobernadores han sido muy buenos alumnos de Macri, digamos, en este sentido. Fue el presidente el que habló de no más de un 15%, y la única provincia que se disparó un poco fue San Luis, con las particularidades y esta cuestión que lo caracteriza, pero después todas las demás provincias
de algún modo, y siendo a veces, como por ejemplo Santa Fe, que se plantea como diferente, o como Santa Cruz, en donde hay una administración no macrista, podríamos decir, han respetado esto a rajatabla. Entonces lo que uno ve ahí es que cuando estamos en un periodo de ajuste no hay colores políticos diferentes que valgan. Es decir, todo el mundo se termina disciplinando para llevar el ajuste a cabo, y bueno, los trabajadores en ese brete. Por eso nos parece importante que nosotros, desde nuestra perspectiva, es dejar de sembrar esperanza en la clase política y empezar a ver que lo que nosotros no resolvamos como trabajadores no lo va a resolver otro por nosotros. Es decir, tenemos que fortalecernos en el lugar de trabajo, empezar a hablar de esta unidad que no estamos viendo con otros sectores, empezar a hablar más con la comunidad, y ese es el camino, digamos, no hay otra salida mágica, porque también muchas veces el movimiento obrero por ahí tiene expectativa en una futura elección o apoyar a algún otro partido para el 2019. Me parece que ese es un gran debate, pero no es a lo que nosotros nos tendríamos que focalizar. Nuestra salida tiene que ser desde los propios trabajadores, y acá nosotros hemos visto que en Santa Fe, cuando ellos vienen planteando hace mucho tiempo que son diferentes al gobierno nacional, en los hechos, y más allá de si quieren o no ha habido diferencias con respecto a eso. Las propuestas que están dando es a la baja, sobre la hora, como bien explicabas vos, y con muy poco margen para que los trabajadores, por lo menos estatales, se diferencien de otros trabajadores en cualquier otra provincia del país. Sí, sin duda. Entonces, lo que se nota ahí es como que en épocas de ajuste, la verdad que las diferencias políticas se ven poco. Sí, nada. Pero además lo de San Luis, nombraste vos, no firmó el Pacto Federal, fue la única provincia. La única provincia que quedó afuera. Con lo cual, además tiene muy mala prensa, independientemente de todo lo que podamos decir de los Rodríguez Sá, tiene muy mala prensa las pocas cosas buenas que hacen, o las muchas cosas buenas que hacen. Lo que sí se amplifican todas las macanas que hacen los tipos, porque ahora en campaña había prometido elevar los impuestos para combatir la pobreza. Me dio toda la propaganda, digamos, todos los medios de comunicación en contra de eso. El tipo lo había dicho en campaña. Que iba un impuesto ha dicho que no iba a firmar el pacto fiscal, no lo firmó, y a los docentes no sé cuánto le aumentó. Si el tipo está cumpliendo si la gente lo votó es para que cumpla. Después también vemos que, digamos, nuestra provincia firmó el pacto fiscal con la idea de que beneficiaba en parte, o dentro del escenario era la mejor opción para Santa Fe. Bueno, uno dice, Santa Fe va a tener dinero para pagarle a sus trabajadores. No. Bueno, claramente el pacto fiscal no ha beneficiado por lo menos a los trabajadores. Sí. Y está bien lo que voy a decir respecto de lo que pasa con el movimiento obrero algunas veces. Porque no cuestiona el sistema, cuestiona los gobiernos de turno. Y este es un tema que algún día se tendrá que poner a pensar si no es el sistema el que lo está cuestionando. Ahora después nosotros en el otro bloque vamos a tener a las mujeres para hablar de este tema. Y también habría que ponerse a pensar por qué están en esa situación. La lucha del feminismo hoy significa alzarse más temprano que tarde, alzarse contra el sistema. Pensemos que la presidenta de la gestión anterior se opuso tajantemente al aborto, por ejemplo, ¿no? Hoy cambia de discurso, me parece ser que de algún modo alguna parte de la sociedad iría por otro lado, pero digamos, siempre vemos continuidades a pesar de las diferencias de color político. Y lamentablemente siempre, digamos, el termómetro es el momento económico. Es decir, cuando hay bonanza somos todos progresistas. Y cuando hay ajustes somos todos ajustadores seriales. Digamos, el claro ejemplo de Santa Cruz, que los trabajadores la están pasando muy mal, y me parece que en ese sentido es un debate el que se tiene que dar el movimiento obrero, porque siempre el movimiento obrero también ha tendido cierta propensión a determinados partidos políticos, y el debate de fondo me parece que es el cuestionamiento de este tipo de sociedad, porque muchas veces terminamos sembrando esperanza y vivimos de ilusiones. Y lo otro, en esa línea de análisis, voy a hablar más yo que vos, pero no está bien. Una charla estaba. En esa línea de análisis, digo, digamos, el sindicalismo oficialista lo primero que te dice cuando hablan lo de la izquierda, la izquierda y la derecha terminan haciéndose, la izquierda exige tanto que termina haciendo el juego a la derecha. No, la izquierda es la izquierda. El debate, vos para ampliarlo tenés que escuchar la voz de la izquierda.
O sea, si no la escucha, siempre la izquierda y la derecha, ¿qué quiere? La ancha avenida del medio. El otro día leía un reportaje que le hacían a un escritor cubano, no me acuerdo ni el nombre ni el libro. Y el tipo también quiere manejarse en la ancha avenida del medio. La ancha avenida del medio es volver al capitalismo en Cuba. Sí, sí, sí. 12 millones de tipos, ¿por qué no te ocupás del hambre de la Argentina? Que son 12 millones de personas que están por debajo de la línea de pobreza. Sí, que hasta incluso no se ven, digamos, uno lo percibe en los propios nombres, digamos, claro. En los 2000 quienes dieron un montón de concesiones, en los 90 eran ajustadores. Sí. Y bueno, y ahora también en parte se repite, por ejemplo, lo de la reforma laboral había dado mucho impulso gracias a que un gran sector de senadores encabezado por Pichetto, que había sido la figura política de la gestión anterior, había concedido ya el acuerdo con el macrismo. Entonces hay muchos puntos de encuentro, digamos, de acuerdo al momento económico que estamos viviendo. Sí. Y lo que nosotros como trabajadores me parece que tenemos que percibir es que si no nos organizamos en un periodo de ajuste, vamos a perder... Claro, y no tener miedo a la palabra clase. Bueno, somos una clase, la clase trabajadora, y hay lucha de clases en la sociedad. Sí, sí, eso es lo que se ha perdido, digamos. Y lógico. Por ahí a nosotros esto nos pasa en el gremio y también cuando hablamos con nuestro gremio, los propios afiliados muchas veces no se sienten trabajadores. Claro. Que bueno, justamente... ustedes más todavía. Claro, y que es algo que cada vez se incrementa más, porque, digamos, cada vez quedan menos profesiones liberales. Sí. Hoy por hoy un ingeniero es muy difícil que pueda vivir de su trabajo, sino que termina trabajando para alguna empresa, los propios médicos, digamos, terminan trabajando para... Todos terminan siendo empleados calificados. Digamos, la tendencia es a que haya cada vez más trabajadores y a su vez esos trabajadores cada vez se sienten menos trabajadores, digamos, claro. Algo paradójico. Sí, sí, una cosa increíble. Entonces, ustedes rechazaron los dos paros, fueron exitosos, los dos paros en las escuelas públicas fue casi el 100%. Sí, sí, en la provincia por lo menos así sí. Fue. Después quedó el sector de escuelas de gestión privada, sí. que bueno, siempre es sí. Menos el acatamiento. Pero el acatamiento y más temor también tienen. Claramente, nosotros ahí lo que vemos es un doble juego del Estado, sí, porque sí. Son, digamos, en definitiva son empleados estatales, porque el 100% sí. De su sueldo son pagados por el Estado. Ahora, el modo en cómo tienen su relación laboral es por medio de un representante legal o por alguien que dice ser sí. no soy el Estado. Sí. Entonces, bueno, de algún modo es como que el Estado terciariza parte de la educación en esas instituciones. Muy bien, Javier. Entonces, en ese sentido... terciariza la educación. Y nuestro desafío ahí es interpelar a esas instituciones porque muchas veces no pueden expresarse sus trabajadores y establecer un puente con los trabajadores claro. Del sector y no estableciendo una dicotomía entre público y privado, porque en el fondo podemos decir que casi el 80% de la educación en la Argentina está estatizada, sí. Ya sea terciarizada en estas instituciones o abiertamente estatal sí. Con las escuelas públicas. Sí, sí, sí. Ese es un desafío a construir a largo plazo que también está roto, digamos. Claro, exactamente. ¿Vos tenés cuál es el promedio del docente? El promedio del docente, yo tengo, puede ser que acá en la provincia de Santa Fe esté en el orden de los 12, 13 mil pesos el promedio docente, el trabajador docente. Y un cargo base de... Tomando el promedio, sí. La media, digamos. Hoy por hoy un cargo base, sin el aumento que nos darían y demás, está claramente por debajo de la línea de pobreza. Sí. Digamos, nosotros, si tomamos los últimos números que tiró el INDEC, es decir, oficial, daba una canasta básica total, que es lo básico y es a partir, debajo de eso está la pobreza, por encima de eso uno no está en la pobreza y que no contempla alquiler, o sea que es una canasta bien sí. Precaria. Claramente los docentes de Santa Fe y de casi todo el país están por debajo de esa canasta. Incluso si hubiésemos aceptado esta propuesta, nosotros nos estaríamos acercando a esa canasta, pero recién en noviembre, con una canasta que fue calculada en enero. Sí. Así que bueno, después viene el debate de, bueno, pero puedes tener dos cargos, bueno, pero no